Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta sencilla pero trascendente ceremonia, el humano en lo espiritual y en el ser que todos somos. Muy bien, si alguien tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia significativa, adelante. Buen día, maestro. Nada Buenos más días, doña Silvia. para compartir mi alegría de verlo y de saludarlo. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Conectándonos en una red de trabajo hacia un desarrollo de conciencia. Adelante, Alejandra Barroso. Sí, buenos días, maestro, y buenos días a todos. Maestro, ¿me podría comentar un poco más o explicar sobre la parábola del hijo pródigo, por favor? ¿Cómo no? Gracias. El hijo pródigo malgastó, desperdició, vilipendió lo que su padre le dio. O sea, por decir así, negó su linaje y decidió irse por su cuenta para tener sus aventuras, especialmente de carácter egoico. Para mí, por mí, me lo merezco. Y cuando regresa el padre y el hijo regresa comprendiendo sus errores y lo importante que fue esa aventura para comprender lo que no te tenía que hacer. El padre lo recibe con los ojos, los brazos abiertos y decide celebrar una fiesta especial por el regreso de su hijo, que andaba, vamos a decir, muy desbalagado, es una palabra muy mexicana, andaba muy perdido, andaba muy desorientado. Y lo interesante se pone cuando el hijo, otro hijo menor, no comprende cómo es posible que le celebre una fiesta, porque a él no se le habían celebrado nunca y había estado trabajando honesta y comprometidamente en los asuntos de la hacienda o de las propiedades o de los bienes de la familia. Es que no lo entiendes, no lo entiendo. Y entonces el padre le orienta que siempre que alguien regresa a la familia es bienvenido
y porque trae experiencia para toda la familia, trae una riqueza, ha crecido, ha reconocido sus errores y ahora está fomentando más conscientemente sus virtudes o sus deberes. Lo importante en una vida de un ser humano es la experiencia. ¿Qué otro sentido tiene tanta cosa? La comprensión, la expansión de conciencia, la y para luego ponerlo al servicio de la vida. O sea, no perdamos, ¿no? Que se hizo bien o hizo mal. Ganó experiencia y ahora era más consciente del por qué sí y por qué no. Eso nos pasa también en la psique, que tenemos experiencias, registros perdidos por ahí, negados, ocultados, de vergüenzas, de fallas, de tantas cosas. Pero el día que se integran a la psique consciente, no la disfuncional, sino la funcional, enriquece la vida. El hermano mayor una vez nos dijo, yo quiero a mis discípulos pero con experiencias. No porque ahí en la bola y me aventaron, no. Que sepan por qué se están metiendo en esto. ¿Para qué se están metiendo en esto? Y lo asuman con responsabilidades y no simplemente porque otros se lo dicen o porque le conviene o por esto. Yo quiero discípulos con experiencias. Eso les va a dar nivel para compartir. Nivel de conciencia estamos hablando. Entonces la parábola del hijo pródigo, no prodigio, sino el hijo pródigo, es muy enriquecedora porque se dejan de valorar circunstancias, conveniencias, estándares sociales o opiniones personales y se ve el fondo del asunto, crecer con experiencia entre todos. No significa que invites a la gente a portarse mal para ver hasta dónde se puede degenerar o corromper. No, no se trata de eso. Sería tomar las cosas erróneamente. Pero cuando llegan a suceder y hay esa rectificación, podríamos llamarlo con otro nombre, una enmienda, una toma de conciencia del por qué sí, por qué no, para qué sí, para qué no. Eso nos puede ayudar y de hecho lo hace, enriquece la luz de la familia, la constelación de la familia. Entonces la parábola del hijo pródigo contiene un sentido de que el padre sí puede comprender las repercusiones positivas que puede traer la llegada del hijo, por eso lo celebra, porque viene enmendado, viene con la comprensión del por qué sí, por qué no, para qué sí, para qué no. Entonces es una parábola sumamente profunda que nos sucede en muchos aspectos del camino iniciático también, cuando lo negamos y luego lo volvemos a aceptar. Claro, hay que ver qué tanto y comprometidamente está la enmienda, la rectificación. Puede ser también por conveniencia, pero no se trata de eso, se trata de un acto de honestidad, de comprensión, de crecimiento y que puede repercutir a toda la familia, en la unidad familiar. Es lo que yo puedo comentar.
Adelante, Gloria. Buenos días a todos. Muy honorable. Am, eh, cuando el hermano mayor daba sus diálogos, bueno, en el libro de enseñanzas, lo primero que aparece son anotados los versículos de la Biblia que le aparecieron ese día. Entonces, con usted, por ejemplo, yo la mayoría de las veces que me conecto a tiempo, yo los anoto y también la fecha. Pero quiero decirle a usted si eso es importante o depende de cada discípulo. Y Depende de si lo cada que... discípulo. No siempre habló de lo que le salía en la Biblia. No. A veces tomaba lo que salía en la Biblia. A veces sentía inspiración y lo decía. Pero yo he tomado la decisión de pasarme en los diálogos, pero él no le llamaba diálogo, le llamaba encuentro de guru chelas o enseñanza. Vamos a dar la enseñanza después del ceremonial. Nunca le llamó diálogos. Sí. Este, que lo que ustedes, esto me quedo al servicio como un discípulo de la línea y transmisor hasta donde me es posible o hasta donde me es capaz de tratar de recuperar y recrear estas enseñanzas que para mí no deben perderse, deben continuar. Y entrego mi vida ahí. Es lo que yo puedo comentar. Sí. Pero Bueno, no ya por siempre último, el maestro hablaba sobre los versículos. A veces sí. Pero lo que pasa es que cuando uno habla de los versículos puede parecer que uno se la está acomodando. Y a mí no me interesa eso. Por eso les digo que ustedes, fíjense que les sale a ustedes. Yo les digo que que sale aquí, pero no quiere decir que les salga a todos. Aunque siempre será un tema de reflexión, de una enseñanza del camino. Jesús significa camino, significa el que vive ese crecimiento y expansión de conciencia. Es lo que yo puedo mencionar. sí, ya por último, fíjese que es que ayer me apareció eh, un diálogo de usted, fíjese nada más, del 17 de junio del 2020. Y, y en ese diálogo, al principio, una participante le pide a usted que si repite lo que salió. Entonces, usted le dice al moderador de ese entonces, a ver, fulanito, ayúdame con eso. Y esa persona los tenía anotados. Entonces, no sé si en ese año alguien se dedicaba a anotarlos. Por eso fue mi duda. Nada más era lo Lo que que quería se queden compartir. grabados si quedan, a veces no los menciono, no me piden mencionarlos, más que en el ceremonial que no se graba, pero siempre son para mí tema de reflexión en ese día, en ese proceso que estoy viviendo, en esa etapa. ¿Mm? Muy bien, gracias. Y el hermano mayor, sí, para recordar momentos muy importantes y trascendentes de su misión. En su Biblia apuntado durante mucho tiempo algunos y las fechas, algunas expresiones del Evangelio o de la Biblia en general que le salían y le tenían alta significación. Entonces los iba apuntando en su Biblia, en las páginas que son un poco medio vacías. Ahí tenía lleno de apuntes. Y una idea que le recordara que decía esos versículos ese día. ¿Sí? Yo no lo hago, pero si alguien lo quiere hacer, pues ahí está. Así lo hacía el maestro Estrada. Su Biblia la tenía llena de apuntes de la fecha y la característica indicativa del capítulo, bueno, tipo de libro, del capítulo y versículos, y alguna nota sobre
lo que esto aparecía. Un extracto. ¿Alguien más? Es como en el tema de literatura, hacer citas. Antes se hacían citas con tarjetitas. Ya no se hace eso normalmente. Aunque algunos escritores sí lo hacen. Van guardando citas, ¿sí? Y luego las tienen ahí ya fácil de encontrar, por eso las anotan en los libros. O por eso las refieren con precisión en qué libro y en qué página está. Lo que se llama opsit, o sea, de la obra, opus, y la cita de la obra. Se llama opsit en términos de literatura. Ustedes van a ver que en las referencias de muchos libros que traen referencias hasta el final o abajo de la página, se dice opsit, es una cita textual de tal obra, de tal página, de tal autor. Ujú. De las cosas que uno que aprendió cuando uno estudió algo de literatura. El opsit, opus cita. Muy bien, ¿alguien más? Ahora con los buscadores, pues ya es mucho más fácil. Pero antes para acordarte en qué lugar y qué página. Entonces hacían pequeñas tarjetitas y imagino que el maestre las hacía mucho. Y porque no creo que todo fuera de memoria, aunque tenía una mente privilegiada. Pero, y viajaba con ellas, me imagino, para hacer sus obras, ¿sí? O se metía en algunas temporadas en un tema y hacía sus citas. Seguramente era la manera, durante muchos años, de anotar las citas que después servirían para armar un libro. Adelante, ¿alguien más? ¿Puedo preguntar de nuevo? ¿Sí? Fíjese que ayer repasando ese video, porque realmente yo comencé a conectarme a partir del 2021. En ese video de esa fecha, usted menciona que una mente poderosa es la que piensa y hace lo que piensa, porque muchas Así personas es. pueden pensar y no lo hacen. Así es. Y hablando de tarjetitas, recordé que el maestre Sun Hu Kum, ¿verdad? Que él acostumbraba escribir una notita, ¿verdad? Y luego las entregaba, ¿verdad? En esos tiempos, pues. Sí, él Y asistía a la biblioteca principalmente de ahí de Bruselas y de París. Y cuando le gustaba estar leyendo, le gustaba estar estudiando, fíjense, ese nivel y todavía recobrando sentido y propósitos de citas. Y anotaba algunas citas, o si no las decía de memoria y anotaba en pequeños papelitos. Mm. y- Sí, los grandes tienen la humildad de seguir aprendiendo de todo lo que aparece en la vida. No saben todo, pero sí lo que les salga puede tener un alto significado en presente. El maestro Estrada, su hermano mayor, me dijo un día, porque yo nunca le volví a escuchar ni he leído que lo haya dicho así. El doctor de la Ferriera, mi muy sublime maestre, no sabía todo, pero lo que sí sé que sabía es que sabía reconocer en dónde había sabiduría, y lo reconocía inmediatamente. Estaba muy atento, no se le iban los detalles ni las oportunidades de seguir aprendiendo.
Él, inclusive, el muy sublime maestro, tiene esa frase tan hermosa, tan elocuente y tan humilde, de decir cuando termino de estudiar, empiezo a estudiar, a reconocerlo. Ujú. Cuando dejo de estudiar, empiezo a estudiar. Y para poder aprender hay que primero desaprender. Estar abierto a otro aprendizaje. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Maestro, muy buenos Sí, días. ¿cómo Muy le va, buenos Reverendo? días, Buen día. hermanas y hermanos. Aprovechando la conversación, que usted nos pueda hablar un poco más entre la diferencia entre conocimiento y sabiduría, porque a veces se confunden. Hay Sí, gente que tiene mucha información los demás creen que es sabio. ujú. Es eso. El conocimiento es que conoces algo y tienes la información. Así de sencillo. Pero no significa que lo has comprendido, no significa que lo has realizado y no significa que te estás identificado totalmente con ello y que es coherente ya en tus actos, en tus pensamientos, en tus sentimientos, son ya una expresión de ti mismo. El sabio busca la luz, decía Lao Tse, el ignorante cree haberla encontrado. Esa es una actitud muy hermosa que nos transmite Lao Tse, que seguramente él la vivió al ser el bibliotecario de la Casa Imperial en China. La sabiduría es una forma de vivir, de coherencia interna, pero sobre todo de una representación digna de la sabiduría de la vida, de la sabiduría divina. No es propia, te replico lo que he observado, comprendido, y para mí es una forma de vivir. Hay gente que va a la escuela de medicina y se sigue intoxicando. Entonces, ¿de qué le sirvió tanto conocimiento? El hermano mayor le llamaba a los intelectuales, que se quedaban en esa parte de la información, pero no pasaban a la etapa formativa y realizadora y aún más identificativa, que se convierte en un sello ya tuyo, en algo vivido y registrado en todo tu ser, y luego se manifestará en cualquier cosa que hagas. Por eso el hermano mayor nos decía que hay iniciación simbólica e iniciación real. La simbólica es tener el conocimiento, el rito, la configuración, los símbolos. Recuerden que cuando uno lee símbolos y lo convierte en asociativo con algo para que para que perdure, tiene que estar asociado con algo. Pero el iniciado vive de acorde a ese plan. No tiene duda, pero tampoco le carece de habilidad para representarlo dignamente. El sabio es una forma de vivir y vivir pues involucra lo que sientes, tus emociones, tus pensamientos y tu forma de aceptar, de reconocer y confiar en el proceso vital. Por eso el sabio aprende a hablar y no hablar, a sentir y no darle sentido a algo que no lo tiene. En los sentimientos hay cosas que no valen la pena meterse y hay cosas que valen mucho la pena meterse. Entonces permanece en el centro observando el flujo de la vida y la importancia de cada instante. Por ahí va la línea de lo que se llama sabiduría. Es simple,
pero involucra un largo, largo camino. Y la ignorancia es compleja y representa la ignorancia de no saber acerca de la vida. Te falta mucho. El que se empiece a emborrachar, pues te falta mucho para comprender todo lo que se está perdiendo. ¿Sí? Es una necedad, una forma de esquivarse un problema que no lo acaba resolviendo con el alcohol, pero se emborracha como quiere. ¿Sí? Yo tengo mucha gente que de repente platico con ellos y les gusta en lo que andamos. Y siempre dice, o normalmente dice, yo no tomo licor. Y por alguna razón voy a su casa y ahí tiene botellas de licor. Esa es pues, que tengas información no te ha salvado de nada porque no practicas nada, no añade nada a tu vida. O las clásicas, pues no nada más como carne de pollo. ¿Ah? La roja muy poco la como. Como quiera es matar animales, como quiera es purinas y sustancias que no ayudan al desarrollo de una sensibilidad a la vida, a lo vivo. El que mata es que no tiene sensibilidad a lo vivo, ¿o sí? ¿No? No la tiene. Y lo importante es esa sensibilidad, respeto, admiración, hasta la sorpresa y el asombro de lo que es el milagro de la vida. La línea es el vegetariano, ovo-lacto vegetariano. Bien, pues yo les agradezco este contacto, recordar referencias de este gran camino, pero que se tiene que vivir y practicar todos los días, hasta dormido. Si estás identificado con ello, vas en la línea, tienes liga, tienes camino recorrido y tienes camino por delante, claro y cierto. Paz, que pasen bonito día. Maestro, Igualmente, muchas maestro, gracias. gracias. Maestro. Gracias, Gracias. muy honorable. Gracias, Saludos. maestro. Maestro. Buen día a todos.